Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac García y nuevamente les traigo un video tutorial a través de Colectivo Más Estudio. Este video tutorial tiene una doble intención. La primera de ellas es festejar nuestras primeras casi 50,000 visitas, y la segunda de ellas es mostrar un poco de modelado a través de Tikpoly. El modelado que vamos a realizar es es una silla. Es una silla bastante sencilla, pero que tiene una cierta complejidad en su forma y que, bueno, la podemos obtener de manera bastante rápida, bastante práctica, a través de un pequeño modificador que nos puede auxiliar. Esta figura la podemos obtener de diferentes formas, solo voy a enseñar una de ellas, pero bueno, la particularidad o lo especial de este video es que vamos a mostrar lo que es el Turbo Smooth. Para ello vamos a tener que abrir nuestro programa 3D Max, y bueno, lo que he realizado hasta el momento es una caja. Si ustedes notan, aquí tengo una caja con dos segmentos. Si yo aumento los segmentos en cada lado, exagerándolos, voy a poner 50 en cada lado, veremos que tengo 50 polígonos por cada sección, 50 por 50 en cada sección, en cada cara de nuestro cubo, pero veremos que no se ha deformado sin importar la cantidad de segmentos que hemos ordenado. Vamos a regresar a dos segmentos, y bueno, de tal manera que no importa la cantidad de segmentos que tengamos, nuestro cubo no se ha deformado. Vamos a aprender qué es lo que hace el Turbo Smooth. El Turbo Smooth hace un suavizado en nuestras figuras, y bueno, este suavizado afecta la forma, las deforma de alguna manera. Vamos a tratar de entenderlo y vamos a tratar de aplicarlo. Estoy en los modificadores, iré a la lista de modificadores y seleccionaré el Turbo Smooth. Como ustedes han notado, inmediatamente mi figura se ha deformado, adquiriendo una forma un poco esférica. Si yo aumento aquí las iteraciones es la cantidad de subdivisiones que va a obtener mi figura. Si yo la aumento, ustedes notarán que todavía adquiere una forma más esférica, o por lo menos se define la forma, y bueno, se obtiene unas esquinas, o bueno, se pierden en realidad las esquinas, obteniendo una figura entre cúbica y esférica. Pero bueno, vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó. Voy a bajar las iteraciones y voy a apagar por el momento el modificador. Nosotros notamos que tenemos 4 caras en esta zona superior, 4 polígonos, y cuando yo active el Turbo Smooth, voy a maximizar esta visualización, y bueno, vamos a tratar de entender. Hablo de estas 4 caras. Cuando yo active el Turbo Smooth, estas 4 caras dejarán de ser 4, se subdividirán y se convertirán en 16 caras. Veámoslo. Tenemos 4, 4, 4 y 4. Esto me quiere indicar que cada polígono se divide en 4 caras. Si yo aumento las iteraciones, estas 4 han dejado de ser 4 y se han convertido en 16. Y si yo sigo aumentando, cada polígono se dividirá en 4. A su vez, también la figura ha dejado de tener las esquinas. Esto me quiere indicar que al subdividirse se pierde la forma original. Vamos a tratar de ver cómo podemos realizar un suavizado en nuestro elemento sin perder o sin tratar de perder la forma original. Si yo voy al nivel de la caja y empiezo a aumentar la cantidad de segmentos, ustedes notarán que empieza a verse más como un cubo, pero con las esquinas suavizadas. Esto me quiere indicar que a mayor cantidad de subdivisiones en mi caja, el Turbo Smooth lo afecta, pero lo afecta de manera diferente. Lo afecta solo casi en las esquinas. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó. Y bueno, lo que pasa es que la subdivisión que existe ahora en las esquinas es más corta, es más pequeña. Entre
más cerca estén estas aristas de la esquina, pues nuestro Turbo Smooth se afectará menos a nuestra figura. Por lo que vamos a ver cómo podemos aplicar un Turbo Smooth tratando de obtener la menor deformación en nuestras figuras. Para ello voy a estar desde el nivel de caja, aplicar un modificador que será el Edit Poly. Lo buscamos, aquí está. Ahora que tengo Edit Poly, voy a desactivar el Turbo Smooth, iré al nivel de caja y en los segmentos iré a el mínimo, que es 1. Si yo activo el Turbo Smooth, nosotros veremos que se deforma completamente. Lo desactivaré y ahora lo que haremos será seleccionando las aristas. Voy a seleccionar las de la parte superior, solo las de la parte superior, y les aplicaré un pequeño chamfer. Esto se puede hacer de diferentes maneras. A mí se me ha ocurrido en esta ocasión hacerlo a través de un pequeño chamfer, pero solo para entender qué es lo que está sucediendo con nuestros elementos. Nosotros vemos el chamfer que está aplicando. Vamos a hacerlo muy pequeño. Vamos a dejarlo en 0.02 y lo aplicaré. Aquí está, hemos aplicado nuestro pequeño chamfer. Tenemos que acercarnos demasiado para poder verlo. Y ahora cuando yo active el Turbo Smooth, veremos que se ha deformado de manera diferente. En la parte inferior se ha deformado como una esfera, pero en la parte superior ya ha respetado o ha tratado de respetar este elemento. Vamos a desactivar el Turbo Smooth y bueno, vamos a tratar de regresar un poco hasta obtener nuestra forma original. ¿Qué pasaría si esto que acabo de hacer se lo aplico a todos los elementos? En todas las esquinas, obviamente no tengo elementos en las caras internas, de tal manera que al aplicarlo en todas las esquinas vamos a aplicar un chamfer muy pequeño, como el de hace un instante, de 0.02. Le damos OK. Y ahora que yo active el Turbo Smooth, veremos que se ha dividido, ha generado el suavizado, pero nos sigue manteniendo nuestras esquinas, sin importar que yo aumente mucho las iteraciones. Aún me conserva la parte del cubo, pero con todas sus esquinas redondeadas. Entonces, esto es lo que hay que entender. Hay que entender que cuando nosotros realizamos el Turbo Smooth, tenemos que poder controlar un poco cómo se manejan las esquinas y cómo se está generando, de tal manera que podamos obtener figuras un poco más complejas, pero con elementos más simples con menos polígonos, pero que al aplicarles Turbo Smooth nos puedan generar este tipo de figuras. Vamos a ver cómo realicé mi figura. Voy a eliminar esta y bueno, vamos a revisar un poco lo que es la silla que tengo aquí. Si ustedes notan, esta silla no se parece casi nada a esta. Esta silla está bastante suavizada, las curvas son bastante continuas y en lo que es el programa, cuando revisamos pues realmente estamos casi desilusionados porque la figura pues no representa lo que la imagen. Si yo selecciono la figura, me voy a la lista de modificadores y activo lo que es el Turbo Smooth. Ahora sí podemos ver que nuestra figura, siendo de muy pocos polígonos, ha adquirido una forma bastante más suavizada y mucho más agradable visualmente. Entonces vamos a tratar de aplicar estos elementos y ver cómo generamos este tipo de modelado de manera bastante simple a través de Edit Poly, solo con unos cuantos polígonos.
aproximadamente 360, 370, y al aplicar el Turbo Smooth esta cantidad de polígonos aumenta hasta 11.000, lo que bueno, me da una muy buena subdivisión, pero además me genera unas figuras bastante atractivas. Entonces empezaremos. Vamos a dejar esto congelado para que de alguna manera no nos estorbe casi nada. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que yo realicé para poder generar este tipo de figuras. Bueno, como primera instancia, activando el grid a 10 centímetros, traté de generar una figura que fuera más o menos similar a esta. ¿Cómo la inicié? La inicié de esta manera. Empecé con una caja. Y bueno, vamos a ver. Aquí el ancho de la caja se lo dejé en 2 centímetros. Perdón, el largo. El ancho se lo dejé en 60. Y la altura se la dejé en 10. Si nosotros lo visualizamos desde la vista de perspectiva, es algo muy similar a esto. No tiene ninguna forma compleja, pero en la cantidad de segmentos a la parte de lo ancho, a esta zona, le aumenté la cantidad de segmentos, de tal manera que obtuve por lo menos 5 segmentos en esta zona, y después de eso lo convertí en un editable poly. Teniéndolo como editable poly, me pareció bastante sencillo modificar estas figuras. En base a la práctica he decidido que esta figura sea casi esta, ahí está. Después ajusté un poco. Si ustedes notan, en esta zona, esta parte va plana, por lo que decidí modificarlo un poco. Debo de regresar para no perder tanto la forma. Ahí está. Y bueno, por si me he equivocado de alguna manera, pues solo seleccionaré estos vértices y estando en Edit Geometry seleccionaré que todos estos se conviertan planos en un eje. Aquí me he equivocado, los he dejado en el eje Z, era el eje Y. Al pasarlos al eje Y, toda esta zona se ha quedado completamente plana, de tal manera que he obtenido una figura bastante similar a esto. Muy bien, ya que tengo esta zona controlada, si yo aplico un Turbo Smooth, vamos a ver más o menos qué es lo que pasa. Si bien aún no obtengo lo que yo necesito, he notado que mi figura ya es bastante similar, al menos en la curva, a la figura anterior que tenía. Esto quiere decir que voy por buen camino. Desactivaré el Turbo Smooth y seguiré trabajando con el editable poly. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si revisamos un poco la figura, notaremos que esta figura, en esta zona, revisaremos un poco mejor la imagen. Esta figura, que es la que acabo de realizar, tiene continuación con estas, que serían como sus patas principales, y van en los extremos. En la parte interna lleva una zona que no llega hasta el final, pero que continúa por la parte inferior. Entonces vamos a tratar de realizarlo de tal manera que lo que pretenderé hacer será generar una pata
o un elemento que figure como elemento que sostiene a mi silla, sería esta, y que saldrá desde esta zona. Entonces vamos a realizarlo. Ahí me parece bastante sencillo. Lo único que tendría que hacer sería una pequeña división en esta zona, utilizando las aristas. Estas dos las seleccionaré, realizaré una conexión entre ellas y, teniendo los polígonos seleccionados, realizaré una extrusión. Muy bien, estando en esta parte, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. Ya estoy en esta zona. Lo que debo de realizar desde aquí es modificar mi elemento de tal manera que se obtenga una figura parecida o similar a lo que estamos buscando. Continuaré extruyendo. Pero a la par que voy extruyendo, iré modificando un poco mis elementos. Hasta aquí vamos por buen camino. Conforme aumento la extrusión, de igual forma voy acomodando los elementos. Trato de perfilar de la misma manera los dos conforme tengo la otra figura. Obviamente esto en la primera escena no tenía esta base, de tal manera que solo lo hice de manera visual, pero bueno, hasta aquí está funcionando perfectamente. Por último lo dejaré en esta zona. Si ustedes notan, aquí está inclinado. Haré lo mismo que hice con lo anterior, y bueno, lo pondré completamente horizontal. Aquí está mi elemento. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Si lo revisamos, hemos obtenido una primera forma bastante básica, pero que nos sirve bastante bien para poder representar lo que necesitamos. Si aplico el Turbo Smooth sobre el elemento, veremos que hemos obtenido más o menos la figura que necesitamos. Ok, hasta aquí va casi todo perfecto. Lo que nos falta es empezar a controlar este pequeño suavizado de tal manera que no se nos deforme tanto, sobre todo en estas partes donde, bueno, se crean conflictos en la malla. La malla no sabe cómo representar todos estos elementos, pero es en parte por las subdivisiones que aún se tienen. Muy bien, vamos a manejarlo desde aquí y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Tenemos esta figura y ahora lo que haré a continuación será duplicarla. Trataré de posicionarme en esta zona. Pediré que sea una copia. Estando aquí, bueno, tendré dos figuras que me permitirán hacer los elementos exteriores de la silla, y me faltaría realizar la parte interna. Vamos a acercarnos, seleccionaré cualquiera de ellos, estando en editable poly,
iré a Edit Geometry y aplicaré un Attach para que los dos pertenezcan a la misma figura. Después de eso me iré a Edge, seleccionaré el anillo de la figura y bueno, trataremos de visualizar qué es lo que he realizado. Lo que he hecho ha sido seleccionar estos elementos para generar una subdivisión que me permita unir más adelante los demás elementos, de tal manera que seleccionaré aquí conectar, lo haré un poco de lado, perdón, es en la parte inferior, en la parte de slides. Lo que haré será irme hacia el frente, hacia la parte frontal, le daré OK y bueno, he generado la primera subdivisión y después en esta zona seleccionaré todas estas aristas, trataré de ver si están todas, sí, todo está bien, todo está perfecto y de nuevo presionaré conectar. Ahora lo haré a la inversa y bueno, aquí seleccionaré dos segmentos. Un poquito más adelante entenderemos o trataremos de entender por qué he hecho esto. Son solo dos segmentos. Y bueno, aquí está. Se acercaré un poco y los pasaré hacia la parte posterior. Muy bien. Le damos OK y aquí tenemos esto. A continuación, la parte que podríamos considerar interesante es la unión de estos elementos. Lo que haré será a través de polígonos seleccionar estas caras y seleccionar las caras que tienen justo enfrente. Las uniré a través de un bridge, obteniendo una figura ya bastante similar a esta. Obviamente esta ya tiene el suavizado, pero ya nos estamos acercando a la forma principal de nuestro elemento. ¿Qué es lo que hemos realizado? Bueno, si lo vemos desde otras vistas, pues tenemos un poco esto. Voy a pasar esta figura voy a pasar toda la figura hacia esta zona para que sea en la parte frontal, al menos en esta parte, para poder entender qué es lo que llevamos. Lo que llevamos es esto, lo que se ve de color azul, ahora blanco, vamos a ponerlo en un color que se note un poco más, tal vez amarillo. Y bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. Hemos obtenido casi la figura principal. Si yo activo el Turbo Smooth, vemos que está muy cercana a la figura que teníamos. Muy bien. Lo siguiente que debo de hacer es continuar trabajando mi figura. Quitaré el Turbo Smooth y bueno, aquí vemos cómo se ha deformado, pero aún no obtenemos la figura que deseamos. Quitaré el Turbo Smooth, regresaré a polígonos y empezaremos a trabajar a través de los polígonos. Pero bueno, no sin antes, en esta zona, modificar un poco mi elemento. ¿Recuerdan que hice una subdivisión? Bueno, esta subdivisión la hice para poder modificar este elemento y que aquí se obtenga una curva un poco más agradable visualmente. Muy bien, entonces regresamos a la zona de nuestros elementos. Vamos a obtener aquí
una pequeña conexión, solo una, que nos permitirá poder generar la segunda o el tercer apoyo, el apoyo central, que nos permitirá generar nuestro elemento. Estando en esta zona, bueno, como ustedes notarán, la figura ya no es exactamente igual a la que teníamos, es un poco diferente porque, bueno, reducí el espacio que había entre estas, pero bueno, no importa, lo importante en sí es el proceso. Vamos a realizar una pequeña extrusión. Les explicaba, es en esta zona. En esta zona debería de haber salido desde aquí, pero bueno, yo lo he realizado en esta parte. Ya que hemos realizado esta pequeña extrusión, vamos a empezar a modificarla. De igual forma como lo hicimos con el anterior, tratando de ajustarnos a las necesidades de nuestra figura. Ya casi tenemos la figura completa. Como pueden ver, es bastante sencillo, no tiene mayores dificultades. Y bueno, estamos aquí. Nuevamente nos ha quedado un poco inclinado. Iremos a la zona de Edit Geometry y seleccionaremos que lo alinee en la parte que es el eje Y. Nos posicionaremos en lo que es el piso. Y bueno, ya hemos obtenido nuestra figura principal, nuestra figura básica. Ustedes pueden verlo. Lo único que tenemos que hacer es empezar a jugar con lo que son los loops o las esquinas, la zona donde están las esquinas, para que al realizar el Turbo Smooth nuestra figura no haga esto. Si bien esto todavía aún es atractivo, pues no responde a lo que necesitamos. Necesitamos que estas sean maderas deformadas, pero que aún mantengan su forma cuadrada, vamos, su forma cúbica, de tal manera que entonces empezaremos a trabajar con la zona que son los edge o las aristas. Muy bien, trataremos de ver en qué partes son donde corresponde generar estas pequeñas aristas. Y bueno, como acabamos de ver en el video, en este video, en la parte principal, en la parte del inicio, nos corresponde realizarlas en estas partes donde hay esquinas, donde existen ángulos, en esta zona donde existen las uniones. En todas esas zonas es donde generaremos estas aristas. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos hacerlo a través de conectar, pero bueno, en esta ocasión lo haremos a través del chamfer. Y vamos a ser muy particulares en algunas zonas. Por ejemplo, estas son zonas bastante específicas que debemos de hacer. Podría seleccionar casi todo y generarles un chamfer a todo, pero no es necesario. Lo que voy a hacer es empezar por las partes que sí nos interesan. Muy bien, empezaré por lo que son las patas, las partes inferiores.
Está claro que necesito una subdivisión aquí, unas aristas que me permitan que al hacer o al realizar la subdivisión esto no se convierta en redondo, pero bueno, también en toda esta zona. Entonces seleccionaré todo el loop, todo lo que es esta zona, y bueno, como ustedes pueden ver, casi he seleccionado todo, por lo menos hasta esta zona todo va bien, pero estas patas en esta parte ya no me interesan, esta zona. Entonces la voy a restar. Con Alt empezaré a restar esta selección. Hasta aquí todo va bien. Y esta parte no me interesa porque es una zona interna que se tendrá que ajustar a la parte de la zona externa. Entonces bueno, vamos a empezar a añadir. Me interesa este, de igual forma los que están en sus costados. Me interesa este. Traten de ubicarse un poco sobre el modelo. Es en estas partes donde estoy seleccionando lo que es esto. Y bueno, este empieza a tener mayor sentido. Solo las partes rojas son las que han sido seleccionadas. Si ustedes notan, casi todas lo que son las caras internas están fuera de la selección. Solo las partes que corresponden a zonas de esquina o a zonas, por decirlo de alguna manera, exteriores. Muy bien, en esta parte incluso podría seleccionarlas, pero bueno, este no lo voy a seleccionar, no me interesa, porque tenemos otros elementos que sí son de nuestro interés. Muy bien, ya solo me falta una pequeña zona, y cuando tenga seleccionado todas estas aristas, ahora sí ya están todas, o aparentemente ya están todas. Bueno, nos faltaban las de esta esquina. Partes internas. Muy bien, ahora sí ya está todas mis aristas seleccionadas. Todo lo que está en rojo es lo que me interesa. Ustedes ven, es justo donde se realiza un ángulo en mi figura, y las partes internas no me importan, no me importa seleccionarlas. Pues bien, ya que tengo todo eso seleccionado, realizaré lo que se denomina un chamfer. Si nosotros nos acercamos a la figura, vemos el chamfer. Bueno, aquí está exagerado, es un valor bastante alto. Disminuiremos el valor a 0.05. tal vez es un valor bastante bajo, pero que nos permite realizar este chamfer. Le damos OK. Ya que está realizado, ahora sí podemos continuar a la parte donde activamos el Turbo Smooth. Si nosotros vemos, hemos obtenido de manera bastante rápida, bastante práctica,
y coherente, lo que necesitábamos, una figura de una sola pieza, suavizada y con diferentes características, pero todo a través del Turbo Smooth. Nosotros podemos ver cómo aquí se realiza el suavizado, pero no ha perdido su forma cúbica. Nosotros vemos, las dos sillas son un poco diferentes, pero bueno, este es a partir de su concepción. Si nosotros notamos, por ejemplo, en esta zona, voy a alejarme un poco, tenemos que esto está mal realizado, mal ejecutado, y bueno, esto se debe a que en esta subdivisión, que es donde se genera un ángulo, no le realizamos un chamfer, no le generamos un pequeño chamfer. Vamos a seleccionarla y vamos a generar ese chamfer. Bueno, hay que hacer mención que en esta parte que les estoy pidiendo también tendría que continuar con las pequeñas aristas que continúan. Bueno, es un poco más complicado, hay que tratar de no olvidarse de ningún ángulo desde el principio. Bueno, aplicamos el chamfer con un valor muy bajo, le damos OK, y ahora que aplique el Turbo Smooth notamos que esto ya tiene mayor sentido. Entonces de esta manera podemos obtener una figura compleja, con pocos polígonos, con muy poco esfuerzo, utilizando un modificador bastante útil en diferentes elementos. Y ahora bien, no importa la cantidad de iteraciones que yo tenga, mi figura no se deformará, mantendrá su figura principal. Incluso puedo poner pocas iteraciones y se obtiene un muy buen resultado. Hasta aquí los dejo y bueno, los invito a que no dejen de suscribirse, no dejen de comentar los videos, no dejen de ponerle me gusta, y esa es la única forma en que nosotros nos podremos mantener trabajando en esta zona. También les recuerdo que si les interesa aprender un poco más, ofrecemos cursos online y ofrecemos cursos personalizados y cursos presenciales en la Facultad de Arquitectura. Próximamente abriremos unos nuevos talleres en la Ciudad de México, en el centro histórico, pero bueno, ya les estaremos informando. Me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.